Amén, 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 amén. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Y vamos a dar entonces inicio a nuestra primera pregunta que nos la envían, que dice lo siguiente. Presten mucha atención porque esta pregunta va a estar muy buena y bastante interesante de responder. Así que la primera pregunta es: ¿Qué clase de dones existen? ¿Se puede hablar en lenguas? muy bien, es una interesantísima pregunta. Para eso vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a empezar a leer los versículos 4 al 6 porque hay que dejar claro una cosa. Versículo 4. Tomen nota, espero que estén tomando nota para esta pregunta, y eso les va a servir porque les van a preguntar mucho acerca de esto, los dones espirituales, muy especialmente acerca del don de lenguas. Así que nos dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que lo primero que la Biblia deja claro es que aunque hay diversidad de dones, ministerios, obras, operaciones, también se puede traducir de esa manera, es que es un solo Espíritu quien las da, es un mismo Dios quien hace esas obras en uno, y hay un mismo Señor quien es el que está a la cabeza de todas las obras, ministerios y los dones. ¿Por qué hay que aclarar esto? Precisamente para que no haya vanagloria, para que en el ser humano desaparezca aquello de que yo soy, yo sé mucho, yo soy que... No, hay que desaparecer eso. Eso tiene que desaparecer de todas las personas, de todos los profesos seguidores de Cristo. Es el Espíritu Santo quien da los dones. Es Dios quien los otorga, según como Él quiere. E independientemente de cualquier ministerio que tengamos, sea un ministerio musical, un ministerio de predicación, un ministerio de evangelismo, el Espíritu es uno, Dios es uno, y Él es quien reparte los dones, los ministerios, como Él lo quiera, como Él lo prefiera, y todo lo hace para edificación de la iglesia. Por eso los dones que el Señor da no es para vanagloria, es para crecimiento de la iglesia. Bien, entonces en ese orden de ideas vamos a empezar a ver cuáles son los dones espirituales que la Biblia describe, y de esa manera conocer exactamente pues cuáles son esos dones y saber exactamente qué es lo que significa. Así que vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 8 al 11. Nos dice lo siguiente: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que aquí encontramos que estos son los dones espirituales, que es el Espíritu Santo quien los otorga como Él quiere, y precisamente estos dones no son para edificación personal, sino para edificación de la iglesia. Ahora vamos a ver qué es lo que significa cada uno de estos dones. Vamos a ir entonces a mirar el primero de los dones, sabiduría. ¿Qué quiere decir? Expresiones de sabiduría. El que posea este don no solo es sabio, sino que también es capaz de explicar su sabiduría a otros. El Señor Jesucristo es el perfecto ejemplo. Tenía la sabiduría del cielo y aparte de eso la sabía explicar. No hay mejor maestro que el Señor Jesucristo. Utilizaba parábolas, utilizaba ejemplos, utilizaba de hecho la misma palabra para explicar la misma palabra. Eso es lo que nos dice cuando se encuentra con los dos discípulos de camino a Emaús. La sabiduría del cielo precisamente
la muestra a través de diferentes formas para que todo el mundo la pueda entender. Explica su sabiduría de una forma para que todos lo puedan entender. El siguiente don, palabra de ciencia. En términos generales, el conocimiento es la capacidad de aprender hechos, realidades. ¿Qué quiere decir eso? Para adquirir el conocimiento es necesario aprender, estudiar historia, estudiar realidades, ¿sí? Y por supuesto la palabra del Señor. En relación con el Evangelio, sería la capacidad de captar verdades espirituales y disponerlas de una manera ordenada para presentarla a otros. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente es la comprensión de la verdad que proviene del estudio de las Escrituras, como lo mencionamos anteriormente. Así que esta palabra de conocimiento no se da por un hecho milagroso. Se da precisamente porque las personas dedican el tiempo a estudiar la palabra de Dios, a estudiarla de forma profunda. Eso implica que tiene un conocimiento básico de las Escrituras, que está muy bien, pero también tiene conocimientos para adquirir varias herramientas, usar esas herramientas con el fin de usarlas para tener la correcta comprensión de un texto bíblico. Vamos a dar unos ejemplos. Aparte de la Biblia, que tenemos comúnmente de estudio, es necesario tener unas 3 o 4 versiones más. Sería espectacular tener una versión en inglés y pues diccionarios en griego, diccionarios en hebreo, el comentario bíblico, adventista, claro está, un diccionario bíblico, y hay otra herramienta que se utiliza que también es la concordancia bíblica. Todo esto nos va a permitir precisamente adquirir la ciencia y que cuando la obtengamos podamos compartir esos conocimientos de una manera ordenada con los demás. Así que en este orden de ideas, la palabra de ciencia es la facultad de hablar las verdades espirituales presentándolas a los oyentes en su debido orden, de modo que convenzan a los que las oyen. Así que en una ocasión recuerdo que mencionamos en uno de los primeros programas que este servidor recomendaba que si tú vas a dar algún argumento bíblico, por lo menos tengas de 5 a 10 versículos bíblicos para poder sustentar tu idea. Y de esa manera las personas queden convencidas por la palabra de Dios que tu argumento es verdad. Eso es lo que significa en hechos reales la palabra de ciencia. El siguiente don que se menciona allí es la fe. Así que esta fe que se menciona en el versículo no es la que poseen todos los cristianos. Es una clase especial de fe. Es una fe que capacita a su poseedor para hacer proezas grandes, excepcionales para Dios. Entonces, el caso bíblico más cercano, que es precisamente Abraham, el padre de la fe, o llamado el padre de la fe, es una fe que precisamente muestra que Dios puede hacer grandes proezas a través de nosotros. Es un ejemplo claro de lo que significa la fe sin dudar de Jehová. Obviamente el Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto. Sin embargo, además del Señor Jesucristo, estamos viendo que Abraham caminó por fe, como lo dice Hebreos 11, y es esta clase especial de fe. Lo mismo el profeta Elías. El profeta Elías, cuando enfrentó a los 450 profetas de Baal, tenía una fe tan grande que precisamente miren lo que Dios hace frente a todo el mundo: consumir el holocausto, según lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 18. Bien, el siguiente don que se nos habla allí es el don de la sanidad. Prácticamente está hablando de los poderes que tenían los apóstoles para sanar personas, pero las personas que Dios les indicaba. Les recomiendo mucho leer el libro Hechos de los Apóstoles de Ellen White. Es un espectacular libro. Y al mismo tiempo estar estudiando precisamente el capítulo que habla acerca de este hecho. Entonces hay algo muy importante, y es que precisamente la palabra de Dios dice que Pedro decía: no tengo dinero para darte, pero tengo la palabra de Dios. Y cuenta las escrituras que tan solo la sombra, o que las personas, cuando Pedro pasaba,
La sombra de Pedro curaba a las personas. Pero este es un don que precisamente Dios da de una manera especial. ¿Que se puede manifestar en estos tiempos? Definitivamente no. Por ahora no, pero se manifestará a futuro. ¿Por qué no se puede manifestar ahora? Porque se manifestaría la vanagloria, según lo que nos dice el espíritu de profecía en eventos de los últimos días. Bien, el siguiente don que se nos muestra allí es el de hacer milagros. Al igual que el don de nasalidad, este don es especial y solo se concedía bajo dirección divina. El caso de Elías, el caso de Eliseo, el caso del Señor Jesucristo. La resurrección de Lázaro fue el milagro más grande que pudo realizar acá, según lo que cuenta precisamente el deseado de todas las gentes, de resucitar un muerto que llevaba 4 días en estado de putrefacción. Y estos dones de hacer milagros solo se dan bajo dirección y autoridad divina. Tenemos entonces el don de profecía. Prácticamente es la facultad de hablar con autoridad de parte de Dios, en el nombre de Dios, ya sea para predecir acontecimientos futuros o para declarar la voluntad de Dios para el presente. Y uno de los mejores ejemplos bíblicos que más me gustan personalmente es el del profeta Jeremías. El capítulo 7 es un capítulo donde vemos cómo la autoridad de Dios se ve en el profeta, no solo para predecir las cosas de acontecimientos futuros, sino para declarar cuál es la voluntad de Dios para ese presente. Entonces la profecía va más allá de solo decir qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces la profecía es el medio elegido por Dios para comunicarse con el hombre, con la raza humana. Y debe ser la señal para identificar la verdadera iglesia de Dios en los últimos días. Y les doy un tip, precisamente para todos nuestros oyentes, especialmente para nuestros amigos, para nuestras visitas. Y es que el don de profecía no se trata de decirle a una persona, ¿sí? Mira, te vas a ir de viaje, vas a ganar mucho dinero, vas a tener una beca. No son cosas personales. La profecía precisamente muestra hechos que afectan a toda la humanidad y que la humanidad debe tomar una decisión a quién quiere adorar, a quién quiere amar. Entonces, el don de profecía no es para decirte que vas a viajar o que vas a ganar dinero, nada de eso, porque hay muchas iglesias en todo el mundo que aseguran tener el don profético. Así que es necesario estudiar el verdadero don profético para conocer cuál es la verdadera iglesia. Muy bien, el siguiente don que nos habla allí es el de discernimiento de espíritus. Ese discernimiento de espíritus es la capacidad de distinguir entre la inspiración divina y lo que es falso. Hay muchos maestros, como lo dice Primera de Timoteo 4:1, que muchas personas apostatarán de la fe para dar oído a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios son las que más se parecen a la verdad. Entonces una persona que tenga el don de discernimiento de espíritus va a poder distinguir el mensaje falso del mensaje verdadero. Va a poder distinguir entonces cuando en el púlpito hablen la verdad y cuando hablen la mentira. Los apóstoles de la iglesia primitiva poseían la capacidad de distinguir a los predicadores verdaderos y a los predicadores falsos. Satanás siempre ha estado listo para falsificar la verdad y con frecuencia apoya las falsas pretensiones de los fingidores, de los malos maestros, mediante milagros sobrenaturales. Y eso es lo que pasa en el tiempo presente. Fíjense entonces que hay algo, una verdad innegable, y es que hay mucho falso profeta, hay mucho engañador, hay mucho estafador. Y estas personas que tienen el discernimiento de espíritus van a poder sustentar con un escrito está lo que Dios dice. Va a poder demostrar con un escrito está cuando hay una falsa doctrina. Pero para llegar a tener ese discernimiento de espíritus es necesario estudiar las escrituras a profundidad, precisamente para que no los engañen. Un PhD, una maestría o un magíster
no es garantía de que les estén diciendo la verdad. Ahora, no me malentiendan. No está mal estudiar, no está mal obtener esos títulos. No está mal, al contrario, está muy bien que lo hagan. Pero no ponga usted sus títulos para asegurar algo, hablando especialmente de las doctrinas bíblicas. Sino lo que se debe poner ante la antesala es un así dice Jehová. La palabra de Dios es quien tiene la última palabra, porque es la palabra inefable. Es la palabra infalible. Los seres humanos todos somos infalibles. Por eso todo lo que se exponga debe tener la aprobación de un así dice Jehová. Entonces, para que no te engañe el enemigo, para que entonces estés apercibido, apercibida de cuando te están diciendo mentira, es necesario que estudies y ores mucho. Estudia la palabra a profundidad para que cuando llegue el engaño, el Espíritu Santo te dé la alerta y te lleve a las Escrituras y asimismo puedas responder a esa falsedad con un así dice Jehová. Muy bien, nos vamos a los dos últimos dones. Habla del género de lenguas. Esa palabra lenguas, y esta vamos a anotarla en algún lugar, es la palabra griega dialectos. ¿Qué es lo que significa? Hablar varias lenguas, ser políglota. Eso es lo que habla el género de lenguas, o esto es el género de lenguas. Una persona que se le facilita aprender idiomas, que se le facilita aprender las lenguas, o que de una manera extraordinaria, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, por un milagro del Espíritu Santo, puede hablar uno o más idiomas o más lenguas, aparte de su lengua materna, para la predicación del Evangelio. Y por último tenemos la interpretación de lenguas. Entonces, una cosa es hablar lenguas y otra cosa es la interpretación. Son cosas completamente diferentes. Es completamente indudable que el que habla lenguas no siempre podía interpretar los misterios que le habían sido revelados. Así que se necesita este don especial de la interpretación para poder interpretar los mensajes impartidos. Voy a poner un ejemplo. Alrededor del mundo, cuando se hacen las campañas evangelísticas, cuando mandan, por ejemplo, pastores vamos a poner de Hong Kong a Colombia o a México, a cualquier país de habla hispana, de habla española, generalmente estos pastores hablan inglés y en ese orden de ideas, al decir una frase, ¿sí? Al momento de traducir, tal vez la traducción no sea la mejor y no hay una forma de que la audiencia entienda el mensaje espiritual o el mensaje que se quiere impartir. Entonces, el que interpreta toma la verdad espiritual que se dijo en el lenguaje o en esa lengua en particular, la interpreta en su propio idioma para darla a conocer al auditorio y puedan entender la verdad espiritual que allí se está exponiendo. Este es un ejemplo de la interpretación de lenguas. Es un ejemplo. Ahora, en ese orden de ideas, este es el listado de los dones espirituales. Esto es lo que significa cada uno. Y entonces la segunda pregunta de nuestra oyente fue, ¿se puede hablar en lenguas? La respuesta es sí, pero hay un mito. Hay un mito y quiero precisamente, aquí hay un mito y que ha producido confusión y ojalá lo puedan anotar. Y es que es uno de los grandes engaños de Satanás. ¿Cuál es ese mito que ha confundido? ¿Cuál es ese engaño de Satanás? Y es la fabricación de un falso don de lenguas, donde la gente balbucea cosas que ni siquiera Dios entiende. Y dicen unas palabras que no existen ni siquiera en las lenguas muertas, como el latín, como el esperanto. Y esas palabras o esa repetición de palabras las hacen pasar como si fuera un don de lenguas. Entonces, una de esas palabras más comunes es barabashit, 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 que no existe en ninguna lengua conocida, muerta o que esté hablándose en este momento. Ahora vamos a ver con la Biblia cómo es el verdadero don de lenguas. Porque para cada verdad de Dios, el diablo tiene una falsificación.
¿sí? Para cada verdad de Dios, el diablo tiene una falsificación. Hay que saber entonces, según la Biblia, cuál es el verdadero don de lenguas. Bien, Hechos capítulo 2. Acompáñenme en sus Biblias en Hechos capítulo 2. Y como siempre les digo, mis queridos oyentes, amigos, visitas, tomen papel y lápiz, tomen nota, subrayen los versículos, dejen unas noticas al lado de cada versículo en sus Biblias para que podamos contestar a las preguntas cuando éstas vengan a nosotros. Hechos capítulo 2. Después de que en el capítulo 1 los apóstoles se unieron en oración, precisamente allí se hizo la elección de Matías para ocupar el lugar de Judas Iscariote, se unen en oración y se produce un hecho extraordinario, el derramamiento del Espíritu Santo. Y aparte de ese hecho extraordinario, sucede otra cosa más que también es extraordinaria. Hechos capítulo 2, versículo 4, y vamos a poner aquí el bombillo rojo. Vamos a poner aquí la atención. Vamos a poner la luz del spot precisamente en este versículo. Porque entender este versículo con los que sigue es clave para poder entender el verdadero don de lenguas. ¿Cuál es el don de lenguas del que habla la Biblia? Del que precisamente dice Jehová, que es el don de lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Punto número 1. No podemos hablar en lenguas sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fíjense en este punto 2. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa palabra lenguas es la palabra griega dialectos. Dialectos. La palabra dialectos es de donde viene nuestra palabra española dialectos, que se refiere a las lenguas humanas, a las lenguas que se hablan en el planeta Tierra. A eso se refiere la palabra dialectos o a la palabra lenguas. Pero tal vez usted me diga, bueno, David, pero esto no es evidencia suficiente. Tranquilos. Según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a leer los versículos 5 al 8, porque aquí vamos a ver la confirmación de cuáles eran las lenguas que los apóstoles hablaron cuando estaban llenos del Espíritu Santo. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Subrayen esta parte. De todas las naciones bajo el cielo. Quiere decir entonces que allí habían griegos, llamémoslo italianos, alemanes, ingleses, portugueses. Habían de todas las naciones. Entonces fíjense que la palabra dialectos del versículo 4, cuando la asociamos con el versículo 5, estamos viendo una confirmación pequeña de que eran lenguas humanas. Versículo 6. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Subrayen esta parte en el versículo 6. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Gloria a su nombre. No es balbuceos. No es un dialecto que usted se invente de la noche a la mañana o que el enemigo con uno de sus demonios le pone a la gente en la lengua, en el cerebro a hablar un poconón de cosas que ni siquiera Dios entiende. El don de lengua se trata de las lenguas humanas, que usted pueda hablar el evangelio en una lengua que usted jamás estudió, que usted jamás conoció. Pero por orden del Señor, por el poder del Espíritu Santo, se encuentra una persona que necesita oír la palabra de salvación y usted está tan lleno del Espíritu Santo que puede hablar una lengua que jamás ha estudiado, que jamás ha escuchado, que jamás ha conocido y la hable de una manera tan natural para que esa persona que lo necesita escuche la palabra de salvación y sea salva por el Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Versículo 7. Me emocioné. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Galileos. Y la región de Galilea precisamente era una región que se caracterizaba por su analfabetismo. Pocos eran los que tenían la oportunidad de tal vez estudiar algo de griego.
algo de latín. A duras penas podían aprender las profesiones más humildes, como era el hecho de la carpintería, la agricultura, la pescadería. Muchas mujeres ejercían la prostitución. Por eso decían, ¿no son galileos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Punto importantísimo. Fíjense entonces que los apóstoles llenos del Espíritu Santo no hablaban balbuceos, hablaban lenguas humanas de todas partes del mundo, y así precisamente fue como todas las demás naciones pudieron conocer el Evangelio, porque el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar en las diferentes lenguas humanas para que pudieran ir a hablar el Evangelio a todas partes del mundo, tal como lo dijo el Señor Jesucristo en Hechos 1, versículo 11, versículos 8 al 11. Recordemos el versículo rápidamente. Versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, hebreo, Judea, hebreo, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que Jesús está diciendo que se van a repartir por todo el mundo, y para eso era necesario que fueran investidos del poder del Espíritu Santo para hablar en las diferentes lenguas y dar a conocer el Evangelio de salvación. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Versículos 9 al 11. Vamos a rematar. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado. Hechos 2, versículos 9 al 11. Qué pena con ustedes. Hechos, versículo 2, versículos 9 al 11. Y fíjense de dónde venían esos judíos, de parte de todo el mundo y que estaban en Jerusalén precisamente. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2 deja claro cuál es el verdadero don de lenguas. Ahora tal vez me salga la pregunta, hermano, ¿y entonces cuándo se refiere a aquello de lenguas angélicas? Lo responderemos en una próxima pregunta, porque solo esa palabra requiere un estudio completo. Así que en ese orden de ideas, cuando se refiere a lenguas humanas, se refiere a los dialectos que hay en diferentes partes del mundo. Ahora, en la actualidad hay dos formas en que se manifiesta este don de lenguas, una ordinaria y otra extraordinaria. La ordinaria es la facilidad que le da a usted el Espíritu Santo de aprender varios idiomas. Hay personas que no tienen tanta facilidad para aprender tan siquiera un idioma aparte de su lengua materna. Entonces, cuando a una persona se le facilita aprender el inglés, portugués, italiano, hebreo, inclusive puede repetir frases de una manera tan rápida, y apenas con 2 días de estudio pueden empezar a interpretar palabras, a relacionarlas. Ese es un don de manera ordinaria que el Espíritu Santo da, y que es necesario amplificarlo con el estudio de las lenguas para que se pueda manifestar. Y está la forma extraordinaria o la forma milagrosa, que es la que se relata en Hechos capítulo 2 y también en Génesis 11. Fíjense que lo que Dios hizo fue eso. Dios hizo eso. Así que esto se trata el verdadero don de lenguas. Vamos a una pausa musical. Y ya regresamos con nuestra segunda pregunta, que también está bastante interesante. Les adelanto la pregunta, y es: ¿qué diferencia existe entre el concepto del fin del tiempo y el tiempo del fin? Ya regresamos en Tu Preguntas, Dios Responde. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró,
De la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De su vida me dotó mi Jesús. Muy bien. Damos un saludito rápido a todos los que nos acompañan en el chat. Qué bueno que estén allí. Recordamos a nuestros amigos de Verde que por favor precisamente se cambien el nombre para poderos saludar, orar por ustedes. Y recuerden dejar sus preguntas en nuestro formulario que vamos a dejar en el chat. Déjenos allí sus preguntas y trataremos de contestarla en la mayor brevedad posible. Muy bien, vamos entonces con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué diferencia existe entre el concepto fin del tiempo y tiempo del fin? Si aplicáramos la regla matemática de que el orden de los factores no altera el resultado, estaríamos dando un mensaje completamente equivocado, porque hay unas diferencias enormes, y la mayoría son de salvación. Daniel capítulo 8, vamos a leer rápidamente algunos versículos bíblicos. Daniel capítulo 8 y vamos a leer el versículo 17. Daniel 8:17 dice lo siguiente: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Gabriel está diciendo a Daniel: esta visión es para el tiempo del fin. Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Bueno, pero aquí no dice nada del tiempo del fin. De hecho, sí. De hecho, aquí se nombra que aquel varón vestido de lino dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso nos lleva a Daniel 7:25 y tiene todo que ver con el tiempo del fin. Daniel 12, versículos 8 y 9. Y yo oí, pero no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Entonces, cuando vamos a Daniel 12:7, que se nombra tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, esto nos lleva a Daniel 7:25, cuando nos habla del actuar del cuerno pequeño. El actuar del cuerno pequeño duró exactamente tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No hay suficiente tiempo para poder explicar todo esto, pero se trata del reinado del papado, que empezó en el 538 y terminó exactamente en el año de 1798. Son 1260 años exactos. Así que en ese orden de ideas, el 10 de febrero de 1798, Berthier, general de Napoleón Bonaparte, le da un golpe al papado. Pío VI es llevado en cautiverio y termina el reinado del cuerno pequeño, que inició en el año 538 después de Cristo, 538 después de Cristo. Así que en este orden de ideas, este acontecimiento, la terminación del papado, del reinado del papado, del 538 a 1798, precisamente es donde comienza el tiempo del fin. Es cuando el libro de Daniel, capítulo 8 hasta el capítulo 12, se abre para su entendimiento. Recordemos que el ángel estaba diciendo que esta visión estaba sellada para el tiempo de Daniel, pero iba a estar sellada hasta el tiempo del fin. Cuando el papado es derrotado, precisamente allí, en ese momento, en ese tiempo, es cuando comienza el tiempo del fin y el libro de Daniel es abierto para su entendimiento, justo como lo había anunciado el ángel Gabriel. Así que el tiempo del fin comienza en 1798. Bien, entonces, ¿cuál es el otro término? ¿Qué es lo que pasa con el fin del tiempo? Bien, Mateo, vamos a ir a ver varios versículos. Mateo 28,
y versículo 20. Enseñándoles que guardaran todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahí dice fin del mundo, David, no dice fin del tiempo. Bien, en otras versiones dice el fin del tiempo o el fin del siglo. Es la misma palabra griega, solo que esa palabra griega en muchas partes de la Biblia es traducida como mundo, siglo o tiempo. Pero estamos hablando del mismo principio. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado el fin del tiempo o el fin de los siglos. Dos versículos que me hablan de lo mismo. Volvemos a Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En otras versiones, el fin del mundo, y en otras versiones dicen el fin del tiempo. Prácticamente estos tres versículos, hay más obviamente, hablan del mismo evento. Es un evento que se asocia con Daniel 12:1 y Apocalipsis 22:11. Vamos a leerlos rápidamente. ¿Cuál es ese evento? El fin del tiempo se relaciona con lo que habla Daniel 12:1, que dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 22:11? Aquí vamos a empezar a prender las alarmas. Aquí es cuando Jesús dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Así que, ¿qué es lo que significa el fin del tiempo? El fin del tiempo de gracia. El tiempo justo, antes de que Jesús venga por segunda vez. No sabemos cuándo va a ser. No hay fecha para eso. No existe. Pero el término fin del tiempo está asociado con el fin del tiempo de la gracia y es un tiempo justito antes de que Jesús regrese por segunda vez. El fin del tiempo está asociado con la segunda venida de Cristo, con la finalización del tiempo de gracia, con el término del ministerio sumo sacerdotal de Cristo y el inicio del tiempo de angustia. Por eso se llama así, el fin del tiempo. Es un tiempo que ya termina, finaliza. Así que en ese orden de ideas, como les digo, la idea es tremendamente grande. En este momento estamos viviendo el tiempo del fin. El tiempo del fin. Pero las señales ya están mostrando que estamos a muy poco de empezar a vivir el fin del tiempo. Y pronto veremos a nuestro Señor Jesucristo viniendo en poder y gloria. Muy bien, estas eran las dos preguntas que teníamos para hoy. El tiempo no nos da para más. Hoy no pudimos tener la sección más querida del programa, que es la sección de preguntas y respuestas rápidas, pero pues prometemos que para nuestra próxima sesión tendremos... O si nos invitan antes. O si nos invitan antes, como dice mi amada esposa, tendremos nuestra sección de preguntas y respuestas rápidas que estaban bastante interesantes. Por ahora queremos agradecerles por su sintonía, por estar allí, precisamente para que podamos aprender juntos más de la palabra de Dios acerca de estos dones espirituales, acerca del fin del tiempo, acerca del tiempo del fin, y que todo esto precisamente es una invitación para que Dios precisamente nos abra los ojos, para que despertemos, para que tomemos decisiones de vida eterna y sepamos exactamente que Jesús está cerca, su segunda venida es inminente. Es hora de ponernos en paz con Dios, es hora de volver a Dios, porque el fin del tiempo está muy cerca. Los invitamos de una vez para que se conecten, sigan conectados con nosotros, especialmente con nuestro compañero Samuel Acosta, quien tendrá el programa El Hogar que Soñé, que viene a continuación, justo cuando termine precisamente este programa. Los invito entonces a que tengamos una palabra de oración. Gracias a todos.
Dios los ama y recuerden que para todo, vayan a la Biblia. Siempre vayan a la Biblia y comprueben que todo lo que les digan, en el púlpito, en la calle, en donde sea, esté aprobado por un así dice Jehová. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Oremos. Bendito seas, Señor nuestro Dios, que nos has dado tu palabra para conocer la verdad. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que todo esto que estamos aprendiendo en esta serie de programas y con estas preguntas tan buenas que nos envían a través del chat, podamos seguir edificándonos como iglesia. Ayúdanos a descubrir nuestros dones espirituales, a fortalecerlos y llénanos de tu Santo Espíritu a toda tu iglesia en todo el mundo. Ayúdanos a estar dentro de la iglesia triunfante. Sálvanos de la muerte eterna. Bendice a todos los que han escuchado este programa. Bendice a todos y cada uno de los que están allí, pendientes en la radio, pendientes en el chat, pendientes en la aplicación, pendientes en el sitio web. Bendice a todos los que trabajamos en esta radio para edificación de tu iglesia. Bendice a los jóvenes que están siendo fuertemente engañados con palabras lisonjeras, con música inadecuada, con predicaciones espurias, vacías, falta de la verdad presente. Ayúdanos a estar como unos portaluces y portavoces fieles, anunciando el mensaje de los tres ángeles. Bendícenos durante el resto de la noche y gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ama el pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama el pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama el pastor a las otras que descarriadas están y conmovido las busca por donde quiera que van. Por el desierto errabundas, las de sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tierno de vuelta al redil. Ama el pastor sus corderos